Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Positivo. Señor Daniel Campomenosi. Pero qué alegría estar nuevamente juntos. ¿Cómo le va, señor Diego Schiariti? Fantástico, contento y bueno, ¿qué venimos con qué venimos hoy? Venimos con mucha ilusión acá a Magna Imagen, donde venimos cada vez que venimos a hablar de aquellas cosas que nos hacen bien al resto de la vida haciendo deporte, las herramientas que nos genera el deporte para el resto de la vida. Y hoy pensaba en qué nos aporta la experiencia, los años que acumulan experiencia, el hecho de hacernos más grandes. Iba a decir envejecer, pero no tiene buena prensa la palabra envejecer. Sin embargo, son años de experiencia. Y esa experiencia, ¿qué nos aporta? Viste que está esta cosa de que mirar para atrás te convierte en estatua de sal, pero si lo pensás bien, mirar para atrás, mirar los errores, reversionarlos, aprender de nosotros mismos y bueno, me parece que el tiempo tiene que dejarnos cosas y nos hace mejores, ¿o no? Me parece que el tiempo siempre nos deja cosas. Es verdad que tiene mala prensa y pareciera que viviéramos en un mundo en que envejecer tiene mala prensa. Cuando otras civilizaciones veneran a sus mayores y aprenden de la experiencia. Y me parece que tiene que dejar y mucho. Y tiene que haber sabiduría, ¿no? Porque claro, la experiencia tiene que tener un tamiz que nos haga entender que sí, que no, de qué aprender y de qué aprender también para no volver a repetirlo. Eso que pasó, sea bueno o malo, saber entender por qué cosas hicimos para que pasara, qué cosas no hicimos para que sucediera como nosotros queríamos que sucediese, y poder de alguna manera analizar, diseccionar cada instante y verlo en los otros, termina siendo un atributo. Pensaba en la invitada que tenemos para el día de hoy y que es una persona que ha pasado por muchísimo en la vida, por muchísimas cosas que han sido muy difíciles y que en la etapa previa a su tercera edad decide trabajar con personas de la tercera edad porque le aportan nuevas cosas. Alguien que además trabaja con el cuerpo y que apuesta, claro, a que el cuerpo, o mejor dicho, a llevar al cuerpo a dificultades permanentemente para ser superadas. También pensaba en esto de cómo se está corriendo el mojón, ¿no? La expectativa de vida aumenta y lo que es la tercera edad, digamos, se va corriendo, ¿no? Y pasan más tiempo, tenemos más experiencia vivida, más recorrido y más cosas por sumar al disco rígido. Totalmente, y más kilómetros por correr, porque de eso también se trata en nuestro caso, ¿no? Queremos seguir practicando y haciendo deporte y este aumento de la expectativa de vida puede hacer, si hacemos las cosas bien, que podamos correr mucho más tiempo. Déjame meter esta postilla, hay una canción de Mississippi, yo en mis canciones, siempre frases de canciones en todo lo que hago. Hay una que dice, si pudiera hacer todo otra vez, haría lo mismo que hice hasta ayer, pero bien. Una vez bien. Bueno, alguien que lo hizo bien, según nuestro humilde punto de vista, es Clara Serino, que es corredora, es ultramaratonista, es entrenadora, participó de campeonatos sudamericanos, de campeonatos mundiales, es una mujer que ha pasado muchísimo por su vida, se ha hecho también profesora de yoga. No sé si se dice profesora, está mal dicho. Sí, no, está profesora, bien. ¿Por qué? ¿No? Bueno, ponele. Es un profesorado, creo. Ha cambiado su alimentación, ha encarado 1000 búsquedas y la vida le ha puesto decenas de dificultades y las superó con muchísimo esfuerzo y sigue aprendiendo y sigue entregándose al resto. Así que hoy vamos a hablar con ella en esta intención de buscar qué nos da la experiencia. Así que si les gustó esto que escucharon hasta acá, si les pareció interesante, acuérdense que hacer clic en la campanita, en el botón de notificaciones, suscribirse. Dejarnos tu mensaje. Dejarnos mensajes, siempre ayuda, siempre colabora y hace que esto pueda seguir existiendo. Somos una comunidad. Somos una comunidad, totalmente, específicamente. Entonces vamos a presentar ahora sí la charla con Clara Serino. Bien, amigas, amigos, como dijimos, Clara Serino del otro lado. Clarita, muchas gracias por este ratito para Loop Positivo. ¿Cómo estás? Un placer. Muy bien, muy bien. Esperando la entrevista con ganas.
no, me tomo el atrevimiento, no tenemos tanta confianza, pero mucha gente la conoce como Clarita, a Clara Serino, porque lleva ya unos cuantos años corriendo y porque además entrena mucha gente con mucho, mucho cariño. Voy a arrancar con una persona a contramano de todo lo que escribimos en nuestro orden de entrevista. No me hagas eso. Me enteré anoche que a Clara le gusta entrenar adultos mayores, que descubrió en ellos no sé qué últimamente. Una amiga de ambos me contó. Así que arranquemos por ahí. ¿Qué tiene el adulto mayor o la tercera edad, o no sé cómo llamarlo? Digo, alguien que tiene más de 70 o de 70 y pico, que te convoca a trabajar y a contener? Clara, ¿por qué esto empezó a interesarte? Eh, Primero porque me había capacitado. Esas cosas que uno dice, "Ay, por las dudas, voy a hacer un curso de tercera edad". Y después, cuando hice la maestría en yoga, vi adultos mayores. Cuando estudié yoga, fueron 3 años, uno de los 3 años era yoga terapia, es decir, el yoga aplicada a las patologías, era adultos mayores, tercera edad, y nada, yo después especialicé en running, otras especializaciones más, pero bueno, lo tomé y dije, bueno, ¿por qué no? Y automáticamente, sin proponérmelo, una amiga me escribe y me dice, ay, es como mi abuela y hizo deporte y ahora está un poco deprimida y necesita a alguien que le dé una mano, ¿te coparía? Y digo, bueno, sí, cómo no. Y no hablamos de edad. Entonces me comunico con esta persona en su momento que se llamaba Blanca y empezamos a hablar y yo no la tuteaba, ¿viste? Porque generalmente no tuteo a las personas si no las conozco, porque me parece, por respeto. Entonces no la tuteaba, no la tuteaba. Entonces me dice, ay, nena, tuteame, ¿cuántos años te pensás que tengo? Entonces yo le dije, 70. Me dice, ay, qué buena que sos, tengo 85. Madre santa. Y así empecé con Blanca, que fue mi teenager más adorada, que la tuve de los 85 a los 95, que se despidió de esta tierra. Y, y yo no solo tuve una alumna ejemplar, sino que me gané una abuela. Yo no tuve abuela de chica. Entonces, para mí era mi abuela, era ir a trabajar con mi abuela. Y me enamoré de las personas que a esa edad, un poco obligadas, porque generalmente la persona de tercera edad no te llama por propia voluntad. Generalmente los hijos son los que a pedido del médico le dicen, mirá, te sugiero que tu mamá tome alguna clase. No solo por lo que uno le trata de mejorar su calidad de vida, porque eso es lo que trabajas en tercera edad, ¿no? Solucionarle su vida, como levantar un brazo, cosas básicas y llegar a la alacena, o que se levante de la cama para ir al baño sin caerse, ¿no? De la noche. Eso hablo de los adultos mayores ya complicados o mayores, no los más jóvenes. Y así empecé. Y la verdad que es una rama del trabajo que me da mucho placer. Y también es cierto que me pongo un tope, ¿no? De este tipo de trabajo. Digo, bueno, 3 personalizados de adultos mayores es mi cuota, digamos, ¿no? Porque también me Claro. gusta trabajar de otra cosa y hay que tener mucha paciencia. Y también es cierto que uno a los jubilados no le puede cobrar lo mismo que una clase personal de una persona que trabaja, Mira ¿no? que Entonces, te soy honesta, también pasa por ahí. qué interesante porque, digamos, Pastilla al Margen, el otro día en una entrevista con un gerontólogo, me contaba que las personas que llegan a los 90 años empiezan a vivir una vida, lo que la vida les permita seguir adelante, pero ya han superado el mayor momento de conflicto, porque no solamente las comorbilidades han sido superadas, sino que además emocionalmente han alcanzado esa contemplación de su edad. Pero entre los 70 y los 90 años es cuando sucede el momento más complejo de la vida del adulto mayor. Y en ese momento es cuando tu intervención es que Hace se da. la diferencia, claro. No solo por esto de aplicar la gimnasia a su calidad de vida, sino por la contención humana. ¿Viste? Uno hace muchas veces Claro, de eso sin hablaba, sí, serlo y con claro. mucho respeto lo digo, hace de psicólogo Y sí. también. Sí. Y la verdad que yo
me nutro mucho, me da mucho placer hacerlo. Y como me da placer, hay un feedback importante. Ahora, también hablaste ahí de psicólogo, y me parece que el correr, vos sos ultramaratonista, has corrido y seguís corriendo muchísimo, me parece que ha sido Muchos muchos kilómetros. kilómetros, ha sido muy importante en tu vida, incluso superando momentos muy, muy complicados. Mira, yo he tenido, no vivo, no necesito estar todo el tiempo en terapia, pero sí he tenido psicólogos en casos puntuales, en situaciones que me han desbordado en la vida. Y tengo una psicóloga deportiva que de vez en cuando la molesto y me tira así me hace un correctivo. Y, Que eso es lo bueno. Yo y no estoy de yendo, acuerdo en vivir en terapia, pero sí necesito a veces correctivos. Y yendo a esos momentos de correctivos, digamos, lo necesitaste en el 2002, que hubo un quiebre, digamos, en tu vida y algo extraordinario que pasó. Mira, en realidad el momento más difícil de mi vida no fue cuando tuve esa situación eh, que, es de cáncer, ¿no? Sino cuando nace mi hijo con un problema grande en los pies y fue un shock tan grande para nosotros que era algo inesperado porque había sido un embarazo maravilloso, no había salido nada extraño en las ecografías de aquel momento, ¿no? Te estoy hablando de 28 años atrás. Y fue el golpe más duro que tuve en mi vida. Yo no sabía lo que era el sufrimiento ni el dolor hasta que un hijo nace con dificultad. Y no tenía ningún pronóstico certero o viable que me dijera, tu hijo tiene esto y va a pasar esto. Entonces, ese fue el peor momento de mi vida. Imagínate que yo salía a correr y decía, yo estoy corriendo y no sé si mi hijo va a caminar. Y Claro. si no salía a correr, no reciclaba la energía que necesitaba para afrontar lo que me deparaba en ese momento. Para ocuparte Entonces, de él. ese fue el momento más difícil de mi vida. ¿Cómo Después de evolucionó? eso, pude resolver como pude todo lo otro. Ujú. Claro. Y ahí ¿Cómo? necesité terapia, imagínate, 2 veces por semana, Claro. porque yo me acostaba llorando y me levantaba llorando. Y sí. No saber lo que le va a pasar a tu hijo, para mí fue el dolor más Claro. inmenso que me atravesó. Yo no sabía lo que era el dolor hasta que me pasó eso. Bueno, ahora yo lo sé porque soy el último padre de este grupo y todo el tiempo te decían, cuando sea padre lo vas a entender y ahora digamos que ya lo puedo comprender. Y ¿Cómo, sí. cómo fuiste evolucionando emocionalmente a partir de ese momento, Clara? Visto a la distancia, Eh, cómo influyó al ¿Cómo mismo influyó? tiempo la terapia, el hecho de salir a correr, de estar, bueno, cuando uno corre muchos kilómetros, está mucho tiempo en soledad, tiene mucha oportunidad de darle forma a las cosas? Mira, yo siempre digo que el deporte salva, sea correr o el deporte que elijas, ¿no? El salir, el tener una responsabilidad, una autoobligación con uno mismo, a mí me ayudó a, como te digo, ponerme las zapatillas, era un 2 3 salía, me levantaba de la cama, volvía y podía seguir con todo lo que me pasaba. Pero te reconozco que durante muchísimos años yo me quedé en la angustia del por qué me pasaba eso. No entendía, no podía encontrar el camino correcto. Era por qué nos pasó esto, por qué a mí, que soy súper sana, que soy súper deportista, que me cuido, por qué, por qué y por qué y por qué. Y era como un túnel negro que no me daba paz. Resolví como pude, ¿no? Porque primero tenía que hacer todo lo que los médicos decían para sacar a mi hijo adelante, entonces hice lo que pude y un día, después de muchos años, veo que hay una agrupación de chicos discapacitados eh, que corren, que no pueden autoimpulsar su silla porque son discapacitados motrices generalmente severos y necesitan gente que los lleve a las carreras. Es una fundación creada con mucho amor que se llama Atletismo Asistido
y me convocaron para una carrera y cuando fui y vi que yo podía darle media hora, 40, 50 minutos de placer a un chico que lo veías disfrutar con el aire en la cara, ¿me entendés? El chico iba en la silla de ruedas sin poder moverse, pero recorriendo la ciudad, ¿entendés? Y vos veías la cara de felicidad, aunque le costara expresarse y demás. Y ahí entendí que todo lo que yo había vivido era para algo, y ese era el camino. Y ahí encontré paz. Atletismo asistido también es la historia de un padre que vio a su hijo compartiendo un momento de felicidad, empujando la silla, y a partir de eso construyó ese fenomenal momento para un montón de gente que puede hacer algo que lamentablemente sus condiciones físicas no le permitían hacer. Te quería Exacto. consultar, acá en los ejes lo primero que dice es Clara, corredora. Digamos, más allá de la mecánica de poner un pie delante del otro, ¿qué es lo que te hace una corredora? Eh, Mira, yo empecé a correr de casualidad. Yo era jugadora de hockey, me encantaba jugar al hockey porque uno de mis hermanos jugaba al hockey y un día empecé a estudiar educación física y mi entrenador me dijo, mira, si vos no venís a entrenar no te puedo poner a jugar al hockey. No vas a jugar. Entonces, yo entre el trabajo y la cursada en el instituto, me quedaba una hora sándwich, que me iba directo al trabajo, al profesorado. Entonces, bueno, yo, como siempre, culo inquieta, perdón por la expresión, me ponía las zapatillas y corría. Para ganar tiempo, para no perder tiempo, no porque me gustara correr, porque yo en realidad corría por el deporte, corría para jugar al hockey, Claro, no. para entrenar hockey. Y un Luego. día viene un compañero de instituto y me dice, che, mirá, hay una carrera, un campeonato de cross interinstituto, ¿no te querés anotar conmigo? Era en grupo, en pareja. Le digo, mira, yo en mi vida corrí una carrera. Eh, Me dice, dale, nos vamos a divertir. Bueno, y me anoté y ganamos. Y yo en mi vida había corrido. Y dije, oh, mira vos, esto de correr. Y entonces, bueno, seguí entrenando. Cuando termino de cursar, termino educación física, digo, ahora qué voy a hacer con 4 horas libres de mi vida. Entonces dije, voy a hacer triatlón. Que tampoco, yo cuando hice hockey era por mi hermano, tenía como referente a mi hermano mayor y si mi hermano jugaba al hockey, yo tenía que jugar al hockey. Pero ¿por qué dije triatlón? No sé, la verdad que no sé. Y bueno, fui, me busqué un entrenador, me compré una bicicleta y me puse a entrenar triatlón y debuté en un medio Ironman, así nomás. Ah, De entrada livianito. medio Ironman. Livianito Medio de Ironman, se entrada. dio no había tenido otra posibilidad, era un Ironman, un medio Ironman de Mar del Plata, un internacional de Mar del Plata, y como yo tenía departamento de Mar del Plata y mi papá me dijo, yo te acompaño, dije, bueno, me anoto y fui y debuté en un medio Ironman. Que de hecho mi mamá dice que cuando salí del agua no me reconoció porque justo me tocó con su destada y salí violeta del agua, pero Claro. bueno, yo así Mareadísima. inconsciente. Y bueno, y así fue, me fue bien, salí séptima en la general en ese momento, es decir, siempre tuve suerte. Y talento, porque eso no se consigue No, solo con claro. suerte. Claro. Mira, talento solo no alcanza, yo Y soy muy suerte sola No. disciplinada. tampoco. El talento solo no hacemos nada. Yo, por la crianza que tuve, siempre tuve mucha disciplina, ¿me entendés? A mí, yo nací y, no sé, me pusieron el cartel de responsabilidad acá en la frente, ¿viste? Por la historia que tuve. Éramos 5 hermanos, yo era la única mujer, tenía que hacer un montón de cosas que las mujeres hacían en ese momento y tenía responsabilidades, muchas responsabilidades. Y evidentemente debo ser una persona fácilmente exigible porque me exigían y yo respondía. Respondías, claro. Y Entonces, bueno, así se dio. esa responsabilidad evidentemente te llevó a convertirte en ultramaratonista, porque realmente hay que tener mucha, mucha disciplina para entrenar. Sí, la verdad que sí, creo que es como me criaron también. ¿Qué pasó Eh, entre el Ironman y la ultradistancia? Mirá, muchas cosas, pero ahí fue que armé mi currículum deportivo. Cuando nace mi primer hija, se me empezó a complicar la demanda del entrenamiento del triatlón.
porque eran muchas horas, era peligroso salir yo en ese momento, los triatletas íbamos al Camino del Buen Aire a entrenar, Ujú. era peligroso, entonces, bueno, yo tenía que seguir sí o sí el pelotón de los hombres, porque en el Buen Aire no te podías quedar sola, porque te robaban, te violaban, entonces tenía que hacer un esfuerzo bastante importante para seguir el pelotón y no quedarme sola, y cuando llegaba a mi casa tenía a mi nena que me decía: quiero ir a la plaza. ¿Viste? Y yo lo que quería era tirarme en la cama y no moverme por 2 horas. Entonces dije, bueno, la verdad voy a dejar la natación para hacer una cosa menos, digamos. Y me dedico al duatlón. Y ahí salí campeona nacional de duatlón. Salí campeona porque la primera se lesionó, se torció el tobillo y bueno, ahí yo iba segunda, quedé primera, pero bueno, fue el Tandil. En ese momento no se llamaba el hombre de piedra, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, salí campeona nacional de duatlón. Y después me dediqué a la maratón porque mi hermano hacía motocross y andando en bicicleta, porque en Capital él en semana entrenaba en bicicleta y mi hermano era medio kamikaze y en el Rosedal él se tiraba por el ciervo en bici Sí. Sí. y un día se fue a entrenar con lluvia, la bicicleta le colió, patinó y se dio contra el mojón de cemento y quedó internado y mi hermano parecía Terminator, no perdió el ojo de milagro. Y yo lo vi a mi hermano así y me pegué tal susto, sumado a que había fallecido un compañero mío en el Buen Aire entrenando ciclismo, que dije, no, basta. Me bajo de la Colgué la bici. bicicleta, esto es muy peligroso. Y ahí me dediqué, dije, bueno, ¿qué voy a hacer entonces? Y bueno, dije, voy a hacer maratón. Y ahí empecé, digamos, mi carrera de atletismo específica. En algún momento supongo que los 42 kilómetros no alcanzaron o te parecía que todavía había para un poco más y empezaste a hacer la ultradistancia o fue primero la convocatoria de correr aventura o correr en la montaña. No, 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 no. La situación se dio que yo amaba correr maratón. Lo que pasa que eh, cuando me pasó problemas de divorcio y hacerme cargo de mis de mis hijos solos, estaba realmente muy estresada y el atletismo era algo que era muy exigente en el sentido que yo hacía un atletismo muy puro, era 5.000, 10.000 en pista, campeonatos nacionales de cross o de pista y maratón. Un día, después de muchos años, me va mal en un maratón, no es que me va mal, no me salió la marca porque había tenido realmente una situación muy estresante con la salud de mi hijo y al tiempo me acuerdo que mi entrenador me dijo: ¿y para qué corriste así? No hubieras corrido el maratón. Y digo, ¿cómo no voy a correr? Si dos problemas hubiera tenido, no importa el Claro. resultado, ¿entendés? Hubiera tenido dos problemas, los problemas con mi hijo y sentirme frustrada por no haber ido a la carrera. Yo no, para mí era pasión el maratón. Y me dijo así y realmente no me gustó, no me gustó que ese nivel de exigencia, él lo habrá dicho para cuidarme, yo no lo pude vivir así y un día entro a correr a la pista y entro a la pista de atletismo eh, por un montón de cosas también que yo veía injusticia eh, que hacía mi entrenador. Entro a la pista de atletismo y digo, no puedo correr. Me agarró como una negación, no, no puedo correr, no quiero correr. No quiero correr, no quiero correr, no quiero correr. Y me fui. Le digo, mira, no puedo correr. Me dice, ayuda a fulana a hacer marca. Y le digo, no me puedo ayudar yo en este momento, no puedo ayudar a nadie. Y me fui. Me fui muy enojada, dolida. Y dije, pero esto no es justo, porque acá no está en duda que yo amo el atletismo o amo correr. Eh, y dije, no, tiene que haber otra cosa y las carreras de montaña a mí me dieron esa posibilidad de reciclarme y de seguir apasionándome por lo que hago. ¿Cuál fue la primera que hiciste? Me quedé pensando porque ahí debe haber habido yo te escuché decir que uno fluye con la montaña, ¿no? Y
en esa primera carrera, o en la segunda, o en la tercera, o en el inicio de esas carreras de montaña, debe haber habido una llave que encontraste, una nueva llave, ¿no? Vos decías, bueno, amo el atletismo, ¿por qué voy a dejar de correr? Esto que me pasó con la pista tiene que tener una vuelta. Insististe, fue de casualidad. ¿Cuál fue la primer carrera de montaña en donde descubriste esta nueva llave? Mira, la primera carrera de aventura que hice fue porque en el colegio un papá corría carreras de aventura, un compañerito del colegio, entonces me insistía para que lo acompañara porque había una combinada que se hacía, había que hacerla por equipos, uno corría y el otro pedaleaba y necesitaba una corredora. Entonces, bueno, siempre le decía que no, hasta que un día le dije, bueno, te acompaño, en ese momento de transición. Entonces, bueno, fuimos y, bueno, ganamos la carrera también. Entonces, dije, no es feo, no, ahí la conozco a Floppy Gorge y empiezo a ver un poco más ese mundillo, ¿no? Que estaba negado para el corredor de atletismo porque mi entrenador en ese momento me decía, no, las carreras de aventura no, porque te lesionás y te ¿Dónde había saca sido esa carrera, de tu Clara? calendario. ¿Eh? ¿Dónde fue esa carrera? Fui acá por Escobar, creo, era creo Cuando que se lo hacían las organizaba IPF Cross, Tagle ¿no? en ese momento, pero no estoy seguro, no me acuerdo porque te estoy hablando que fue hace 1000 años, pero esa fue Es mi la primer época que se carrera. hacían las IPF Cross, que se No, no hacían... era la IPF Cross, era Ah, de ok, otro sponsor. ok. Entonces, bueno, Marcelo Perotti me venía hinchando, che, a ver cuándo corremos, ¿viste? Porque lo conocía, Marcelo me conocía, y me dice, le digo, bueno, dale, vamos. Y nos anotamos en el campeonato, en realidad nos anotó él en el campeonato que era antes de Aventura, que hacía Tagle, que eran varias fechas. Adventure Race. Claro, que vos corrías en Pinamar, corrías Ujú. ¿cómo se llama? En Tandil. Tandil, Pinamar, la otra era en el Palmar, y la Sí. última era nocturna por algún lado de Buenos Aires. No me Ujú. acuerdo Sí. si era por Maastricht. Bueno, entonces le digo, está bien, vamos Marce, nos Que eran anotamos y carreras de ganamos el 27 campeonato. kilómetros más o menos, entre 26 y 28 kilómetros. Sí, no eran más. Y bueno, entonces fui con Marce, como compañera de Marce, y un divino total, porque me tenía paciencia, porque yo cero aventura y ganamos el campeonato. Y con él fui a mi primer cruce, que me invitó él también, el cruce de los Andes, donde realmente me acuerdo que llegamos a la cima en una de las etapas y era una bajada de acarreo y llegamos ahí que te decían bienvenidos a Chile, no me olvido más, y yo miro para abajo y digo, Marce, yo acá no bajo. Para mí era algo, Claro. no, yo digo, yo le dije, yo tengo 2 hijos. Digo, yo tengo que volver a mi casa porque tengo Poneme dos un cable hijos. carril, pero yo acá no bajo. Claro, no, yo no sé cómo bajar y tengo 2 hijos. Para mí era lo más impensable que yo podía hacer en mi vida. Y me dijo, y él con mucha paciencia me ayudó a bajar. Así que bueno, ese fue mi debut en lo que sería una carrera de montaña de verdad. Y después, al contrario de lo que uno puede pensar, yo trabajaba en ese momento como directora de piso en las carreras que organizaba TMX de calle. Entonces, Mariano y TMX se juntan para hacer lo que ahora es Patagonia Run, la primera edición, y a mí todo el mundo me apostaba, me creía, no sé, la Superwoman, y Mariano me decía, tenés que correr 80, tenés que correr 80. Yo no, Mariano, si yo no he hecho más de 42 kilómetros en calle, le digo, no puedo hacer 80. Me dice, sí, vos estás para eso y mucho más. Bueno, nada, mi intuición era que no. La verdad, uno tiene que seguir la intuición. Y me anoté en esos 80 kilómetros y en el kilómetro 50, Clarita dijo, basta. Entré en hipotermia y hasta ahí llegué. Pero lejos de asustarme, me fascinó ese mundo. Me fascinó lo que había vivido hasta el kilómetro 50. Y ahí empecé. Ahí dije, bueno, vamos, hay que buscarle la vuelta a esto. Me desafiaba de una manera sideral no saber con lo que me iba a encontrar, que mis entrenamientos cambiaran, que si bien tienen cosas parecidas al atletismo, hay otras que no.
que no lo son tanto, pero era un desafío que a mí me había devuelto las ganas nunca dejé de correr, aclaro, pero el tocar este mundo nuevo de las montañas a mí me recicló de una manera que me hizo volver a sentir esa adrenalina de tener que salir a entrenar porque lo que venía era difícil. Y así empecé. Te quería consultar específicamente en tu faceta de entrenadora también, y a partir de algo que contaste, que es una mala experiencia con un entrenador, digamos, ¿cómo se construye esta idea del entrenamiento de calidad? Digamos, ¿cuáles son los atributos más importantes? La dedicación, el compromiso, el esfuerzo, y qué es lo que un entrenador tiene que aportar para no complicarle la vida a su alumno y en definitiva ayudarlo a mejorar. Permitime un apunte, Clara, porque tiene que ver, aporta me parece que a la pregunta de Diego, porque pone en contexto. Clara en la respuesta anterior mencionó a dos personajes del mundo del trail de Argentina, que uno es Sebastián Tagle y el otro es Mariano Álvarez, lo que da cuenta de casi de la participación de Clara del desarrollo del trail en la Argentina. Para los amigos que escuchan en otros países, que hay muchos, sobre todo en Ecuador y en Perú, digo, son dos personajes que han creado las carreras más emblemáticas de trail de Argentina, como son el Cruce de los Andes, en el caso de Sebastián Tagle, quien además fue el creador del Adventure Race, que fueron los primeros campeonatos que hizo Clara y ganó con Marcelo Perotti, otro entrenador muy conocido aquí en Argentina, y Mariano Álvarez es el co-creador de Patagonia Run, una de las carreras insignias y emblemáticas de Sudamérica y a nivel mundial. Por lo tanto, Clara, esto que te pregunta Diego, tiene que ver con esa posibilidad de forjarte también, de ir creciendo vos misma al mismo tiempo que iba creciendo esta actividad. Fuiste parte de la historia, ¿no? A la hora de volcar toda esa experiencia como entrenadora, me imagino que debe influir, aportando y sumando a la pregunta que te hace Diego. Mira, con respecto al atletismo hay mucho escrito para estudiar, ¿no? Y para poder enseñar. Pero con respecto a las carreras de montaña, no las de aventura básica, las de montaña, las que tienen un nivel de dificultad importante o son por terreno o por distancia, yo sentía que tenía que vivirlo. Para poder enseñarlo tenía que vivirlo. Yo soy de las que piensan, y mira que he estudiado mucho, he hecho cursos de ultradistancia, me especialicé en ultradistancia, pero lo que vos vivís poniendo el cuerpo no está en los libros, no estaba en los libros. Y leí mucho de ultradistancia, como te digo, me capacité 2 años en ultradistancia y yo necesito vivirlo. Si yo te voy a mandar a correr 160 kilómetros, necesito vivirlo. Necesito saber qué va a pasar, cómo va a funcionar mi cabeza, cómo va a funcionar la nutrición, que si bien yo no me especializo en nutrición, sí sigo, he tenido nutrición deportiva dentro de las carreras que he estudiado, pero no específicamente nutrición deportiva, ¿sí? Yo no quiero tampoco darle a un alumno lo que tiene que comer o cómo comer, porque creo que hay especialistas y no quiero tocar un terreno que toco de oído, ¿se entiende? Pero sí yo necesitaba saber, a ver, si como esto, ¿qué me va a pasar corriendo? Si los libros dicen esto, a ver, lo pongo en práctica. Entonces, yo lo que he aprendido para poder enseñarlo, lo he vivido. Y lo voy a seguir viviendo. Me encanta. Y si te Pero creo que es encomendaran eso. escribir las primeras páginas de un libro acerca de lo que se vive en la ultramontaña, ¿qué título te imaginas que podría tener así? Que te nace a prima facie. La montaña es una filosofía de vida. De hecho, lo es el correr para vos, porque por lo que nos venís contando, superaste muchos momentos de tu vida gracias al deporte, gracias a correr en este caso. Y, sí. Y eso es filosófico. Y eso es filosófico, digamos, y contra viento y marea. En el 2002 tuviste un episodio complicado, como es un cáncer de cuello de útero. Vos tenías una cirugía programada y pusiste por delante el Maratón de la Pampa. Acomodaste el calendario para correr primero antes de la cirugía. Yo no concebía mi vida de otra manera, no la concibo.
nací corredora. Yo digo, a veces me preguntan, ¿tus hijos? Y mis hijos venían a la pista de atletismo, se quedaban jugando en el cenar y yo entrenaba con otras mamás. Es decir, mi vida es así. No eligieron una madre corredora, les tocó una madre corredora. Entonces, cuando me pasó esta situación, yo venía preparando el maratón para el campeonato nacional, que era en La Pampa, y literalmente voy a un control ginecológico porque tenía puesto un DIU y yo decía, no, no quiero quedar embarazada de nuevo, entonces iba religiosamente cada 6 meses me iba a controlar. Y el médico me dice, mira, te dio mal el Papá Nicolau, digamos, que te hacían el control, te dio un SIL de alto grado y esto hay que biopsiar. Y lo tenemos que hacer ya, me dice, no, no es algo que eh, se pueda dejar estar, porque las células cancerígenas avanzan. Y me dice, entonces te tengo que operar. Entonces, bueno, hice interconsultas, porque obviamente se trataba de mi Claro. cuerpo, y me dijeron, mira, esto es matemática, ginecología, 2 más 2 es 4. Y si te dio que tenés células cancerígenas, hay que sacarlas. Entonces vuelvo a mi médico con la biopsia que confirmaba todo esto y me dice, le digo, mira, yo en 15 días corro el maratón. Me dice, bueno, pero te dije que te tenés que operar. Le Primero digo, lo sí, ¿o primero. qué? Le digo, sí, sí, me opero. Le digo, me hago los prequirúrgicos ahora y cuando vuelvo, me operás. Así, y mirá lo que yo le dije, así coincide el posoperatorio con mi descarga Con del la maratón. recuperación, No, no, sí, claro. es Yo increíble. era Impecable. matemática. Bueno, operame ahora, me conviene que me operes post-maratón, así cuando vengo, como tengo que bajar el volumen y tengo que eso, aprovecho la descarga del maratón. Así, yo pensaba así, en ese momento. Era medio inconsciente, no sé. No, bueno, Ah, Pará, también pero es un te digo, método, había ¿no? vivido lo de mi hijo, ¿eh? y así fuiste y largaste en La Pampa ese maratón, Y con así eso en me la fui a La cabeza, Pampa. sabiendo que tenías eh, que, después de eso, sí. someterte a esta intervención. Yo corrí un domingo y el lunes entré al quirófano. ¿Y cómo te fue en ese maratón? Porque la Para el cabeza tiene que jugar orto. de alguna manera. Es decir, Repetilo, yo repetilo porque no corría quedó claro. Yo corría y decía, ¿qué te querés demostrar? Tenés cáncer. ¿Qué estás haciendo? Pero no hubo un kilómetro que no me Claro, torturara. la cabeza fue tremenda. La cabeza fue terrible. Yo decía, estás corriendo y mañana entras al quirófano. Estás corriendo y tenés cáncer. Se hizo un mantra. Se Claro. hizo un Ujú. mantra. Estás loca, ¿qué haces corriendo? Tenés cáncer. Estás loca, ¿qué haces corriendo? Y se hizo un mantra que me hizo terminar la carrera. Pero la distancia fue una experiencia nueva, digamos, también mentalmente. No, yo maratón ya que había No, corrido. A la a la distancia, distancia, digo, digo. esa experiencia Vista a la particularmente, distancia. Ah, te- no, esa experiencia fue la primera vez que yo me encontraba realmente negociando algo tan importante como o quedarte llorando claro, Ujú. o hacer lo ac- que te gusta. Que activar. aunque no saliera bien, estaba haciendo lo que me gusta. Clara, Diego te preguntaba antes por cómo trasladás este tipo de cosas a tus entrenados, digo, a partir de la experiencia que habías tenido con tu entrenador de atletismo. Y me imagino que todo esto te nutre todo el tiempo, lo que charlábamos en el principio de la conversación respecto de la tarea con adultos mayores, todo el tiempo te va nutriendo para darle nuevas cosas a tus entrenados. ¿Cuándo apareció el yoga? ¿Y cómo lo articulás? Digo, ¿en qué cosas les sirve? Mirá, una pregunta tan genérica que te voy a hacer, o por ahí yendo de mayor a menor en este caso, ¿en qué cosas les sirve el yoga a un entrenador de ultradistancia? Eh, Siempre me gustó el yoga, cuando empezó el auge del yoga, y no me alcanzaba a tomar clases de yoga. Dije, yo tengo que hacer el profesorado porque esto me va a dar una herramienta muy importante para aplicarla conmigo y con mis alumnos. Entonces me busqué un buen profesorado, como te digo, fueron 3 años, ¿no? El primer año fueron prácticamente aprender el yoga, digamos, las posturas, las asanas. Después, el segundo año fue
yoga terapia, esto del cuidado del cuerpo del otro, cómo aplicar el yoga, porque yoga no es para cualquiera si tiene una lesión No, la claro. persona. ¿Entendés? Si tienes una lesión en la columna, no puedes hacer cualquier cosa con el yoga porque la podés perjudicar. Entonces, me encantó porque me dio un montón de herramientas para aplicarlas al cuidado del cuerpo, porque para mí lo más importante como entrenadora es cuidar el cuerpo de la persona. Clara, te hago ¿Entendés? una consulta. Tengo entendido que sos vegana. Era vegana Ok, hasta Era la vegana. menopausia. ok, Es decir, también entró dentro de de mi filosofía de vida no comer animales. ok. Eso no puede volver atrás. Es decir, soy amante de los perros, de los animales, de la naturaleza y decidí ser vegana. Lo que pasa es que cuando entré a menopausia me empecé a comer los músculos de una manera muy severa porque no alcanzaba la proteína, no me alcanzaba la proteína vegetal. Entonces yo tenía que ir a la Concagua a correr y la deportóloga me dijo, mira, acá hay que negociar, vos no podés ir con estos valores, me hacen un estudio clínico, un laboratorio, y me daba todo bien al borde inferior, Claro. siendo vegana. Pero me decían, vos vas a ir a una altura donde tenés todos los valores bajos. Es decir, son normales para una persona que se queda en el sillón o que va a correr 3 veces por semana. Pero si vos vas a meter 100 kilómetros en el Aconcagua, donde la altimetría hace un consumo máximo de todo, me dice, con esto no, te quedás en la salida, me dijo. Negociamos, ¿qué vas a comer? Y dije, bueno, huevos. Ok. Negocié comer huevos. Y a partir de ese momento empecé a comer huevos. Ahora, nos contaste que entrenás a mucha gente, o sea, corres con alumnos. También entrenás a adultos mayores. Y yo te he visto muchas veces, porque compartimos barrio con Clara, corriendo con un perro. También Claro. corres con Bueno, animales. lo que pasa es que Sos con mi embajadora de Dog perra, Run. con Dog Run, con mi perra somos embajadoras. Cali es embajadora de la marca Dog Run, pero porque también un día yo tenía una caniche y me había ido de vacaciones a Córdoba a hacer mi pretemporada y la intenté dejar en una cabaña y hacía un melodrama, ¿viste? Digo, me van a echar del complejo de cómo chumbaba la perra. Entonces le digo a Doyle, mi pareja, le digo, che, ¿por qué no la metemos en la mochila? Él hacía bicicleta. Le digo, metela en la mochila atrás, vos llevala en la bici y yo corro. Entonces la pusimos a la caniche en la mochila, salimos a entrenar y cuando la perra ve que yo salgo corriendo, se tira de la mochila, la caniche, de la bicicleta y me empieza a perseguir, ¿viste? Me empieza a correr. Y después cuando veía que Doyle se quedaba atrás, volvía corriendo a buscarlo a Doyle en la bicicleta. Y cuando veía que yo me iba a buscar a mí. Entonces me di cuenta que a la perra le fascinaba correr. Entonces, en ese momento Dolores Madero, es la directora de Dog Run, larga su primer edición de Dog Run y yo tenía de sponsor en ese momento a Avia, Ujú. la La marca de marca. La ropa Avia, marca, sí. que la conocía ella porque ella era gerente de marketing en ese momento y había tenido un vínculo con ella. Cuando veo que Dolores se abre y arma Dog Run, le pregunto si podía ir y me invitó. Entonces fui a la primera edición y ganó la caniche. La caniche con Viste, en vos. perros chiquitos, ¿no? En ese Claro. momento era competitiva la carrera, ahora ya no es más competitiva, es un evento participativo porque obviamente ya no está bien hacer correr a los animales. Pero bueno, empezó mi camino de correr con perros, digamos, por mi caniche. ¿Y qué te aporta Cuando, eso? Porque hay mucha gente que quizás nos está escuchando, que tiene a su perro ahí y dice, cuando me voy a correr, él me mueve la cola como que quiere venir conmigo. Yo he corrido no, también con mi perro y es un placer enorme, pero ¿qué te aporta a vos? ¿Qué sentís? ¿qué me aporta correr con mi perra, más allá de que la amo? Es que ella siempre quiere correr. Es una clarita perruna, ¿entendés? Y cuando empecé con las ultradistancias, donde tengo que hacer doble turno, y el turno de la mañana está buenísimo, pero el turno de la noche, donde vos veniste con todo el laburo encima, estás cansado y decís, uy, ¿qué miércoles hago? Y le digo, vamos a correr, y, ¿entendés? Tengo la excusa de que la tengo que O sea, te sacar alienta ella y te, Claro. te- te y ella sirve me Porque como... saca a además mí. para ella es un juego, ¿no? Entonces te Para ella es un recuerda juego. que vas a jugar. Los perros son tan felices corriendo.
al contrario de lo que piensa la gente. Obviamente si lo haces con responsabilidad, con Claro. cuidado y entendiendo que no todas las razas son corredoras. Vos no podés Ujú. sacar a correr un perro pug Salchicha. con la nariz chata porque Claro. no tiene capacidad respiratoria. Pero la mayoría de los perros que no, salvo que tengan una contraindicación, son perros corredores. Y lo que tiene bueno el perro es que cuando no quiere correr más, no corre. No corre más y listo, tal Te cual. para, se te planta. Por ejemplo, el grandote mío no le gusta correr y no hay forma. Yo reconozco que me pasa lo mismo igual, ¿eh? Cuando no quiero correr más me paro y me quedo ahí. Cuando te falte la mascota, ya sabes que lo tenés a Diego para que se plante. Clara, Así que bueno. la verdad, muchísimas cosas para seguir charlando nos quedan y seguramente te La vamos a tener volver acá un convocar. día, la vamos a Te vamos a traer. traer al estudio un día para charlar de cosas por ahí más específicas de entrenamiento, de cómo suplantar proteína animal a la hora de entrenar y de generar una buena alimentación. Digo, ¿qué es lo que haces desde el punto de vista de tu consejo personal? De Muchísimas mi consejo cosas. personal guiada por un deportólogo. Por Yo supuesto. no- Por supuesto. Además, esto que haces con la gente que tiene distintas dificultades, como atletas con disminuciones físicas o con disminución visual. Bueno, muchísimo para charlar con vos, pero lo que nos queda súper claro es que cuando hay un propósito, como decimos acá, no hay con qué darle. No nos queda claro, nos queda Exacto. clara. Clarísima nos queda la situación. Clara Cerino es corredora de ultradistancia, entrenadora, mamá, superadora de un montón de dificultades y pasó acá por Loop Positivo, un lugar donde seguramente en poco tiempo la vamos a volver a tener. Clara, muchísimas gracias por este ratito con Loop Positivo. Un placer. Gracias a ustedes por convocarme. Ojalá mi pequeño aporte ayude a mucha gente que no se anima, que está en duda, porque lo que te da el deporte no te lo da otra medicina alternativa. Gracias, Clara. Muchas gracias. Beso. Hasta luego, gracias. Clara decía en una entrevista anterior, no a esta y yo lo mencionaba en la charla, que con la montaña se fluye. Recuerdo una carrera de ultradistancia, una North Face cuando se hacían en Argentina, transitando el filo del Cerro Bellavista, con un viento atroz, una lluvia de frente y un clima que decía no se puede estar acá arriba. Y sin embargo, las emociones, el cerebro, el cuerpo, no sé qué es lo que hace que uno genere simbiosis con la naturaleza en ese momento y uno empieza a fluir con eso que en apariencia no está bueno, pero sin embargo empieza a fluir y todo empieza a funcionar. Quería contar la anécdota porque me parece que es lo que mejor resume el vínculo que podemos lograr con aquello que queremos hacer y nos ayuda a mantener el propósito, ¿no? Porque además me parece que cuando uno sale a correr y sobre todo cuando lo hace en la montaña, más allá del sistema metabólico o muscular, se despiertan los sentidos y todo empieza a entrar por los ojos, por el olfato, así se dice, y como que uno entra en una comunidad con ese espacio en el que está corriendo y mil historias empiezan a prenderse de nuestro cuero, ¿no? Sí, y además para el corredor popular, porque me imagino que los elite no, pero para el corredor popular dejás de mirar el reloj y a mirar otras cosas, a levantar la vista, a sentir que estás vivo. Yo nunca me sentí más pleno en mi vida deportiva que arriba de una montaña. Y contemplando, digo, llegué hasta acá, estoy acá. Y más allá del logro deportivo, ¿no? Para mí el logro es llegar, ya es un logro tremendo. Después está si te metes en un podio, si ganás una carrera o si estás ahí. Pensá pero en tiene que ver con eso. Uno de cada 10.000 personas en este mundo han corrido alguna vez una maratón. Imagínate llegar hasta la cima del vallo, mirar hacia abajo y decir, wow, mirá dónde llegué. Amigos, hasta aquí hemos llegado nosotros en este episodio de la fecha del día de hoy y del día que sea en el que nos estés escuchando de Loop Positivo. Si te gustó, ya sabes, suscríbete, hace clic en el botón de notificaciones, en la campanita, en la plataforma que sea, que nos estés escuchando o viendo, poné un me gusta, poné un comentario, seguinos en Instagram, @loop.positivo. y nos encontramos en la próxima. Acá estaremos para hablar de lo que nos gusta.
que es correr. Chicos, tengo que salir a correr. ¿Ya? Es hora. Pero Sí. escuchá, Pero el ¿cuánto reloj hace te lo que no digo. corres? El No reloj te hagas, biológico. por favor. Dice, el reloj biológico